Creí que lo tenía todo bajo control. El invernadero era mi sueño, pero la primera factura de la luz me golpeó como un balde de agua fría. ¡Miles de euros! ¿He cometido el mayor error de mi vida como jardinero? En este video les voy a contar con total honestidad sobre mi gran decepción con el invernadero, el dineral que me ha costado en electricidad y por qué, a pesar de todo, estoy más emocionado que nunca por la nueva temporada. Y les mostraré la solución que he ideado. Un proyecto un poco loco que podría cambiarlo todo. Un túnel dentro del propio invernadero. Quédense hasta el final, porque esto va a ser una montaña rusa de emociones, de fracasos y espero de un gran éxito. Para que entiendan la magnitud del problema, déjenme darles un poco de contexto. Vivo en una zona donde los inviernos no perdonan. Las temperaturas bajo cero son la norma durante meses. Mi sueño siempre fue extender la temporada de cultivo, poder tener productos frescos todo el año, y para eso, un invernadero era la única solución. Así que invertí tiempo, esfuerzo y dinero en construir una estructura de policarbonato que me parecía bastante decente. La idea era mantener una temperatura mínima estable para proteger las plantas más delicadas y poder empezar los semilleros mucho antes. Instalé un sistema de calefacción eléctrico, pensando que sería suficiente para esos picos de frío. Subestimé por completo la cantidad de calor que se escapa y la energía que se necesita para luchar contra la helada noche tras noche. Mi planificación fue puramente hortícola, pero olvidé la parte más importante, la termodinámica y sobre todo la economía. Primero, hablemos del inicio, de la ilusión. Construir este invernadero fue la culminación de un sueño que llevaba años en mi mente. Imaginaba cosechar tomates en pleno invierno, tener pimientos frescos en primavera y un oasis verde sin importar el tiempo que hiciera fuera. Cada viga que colocaba, cada panel de policarbonato que atornillaba, era un paso más cerca de esa utopía personal. Elegí materiales que, en teoría, eran buenos. Un policarbonato con un grosor considerable, una estructura de aluminio robusta. Todo parecía perfecto. Recuerdo la sensación de terminarlo, de pie, admirando la estructura brillante bajo el sol. Sentía un orgullo inmenso. Era más que un simple edificio. Era una promesa de autosuficiencia, de conexión con la tierra durante todo el año. Planeé meticulosamente la distribución de las mesas de cultivo, el sistema de riego, la iluminación. En mi cabeza ya estaba saboreando esas verduras cultivadas con mi propio esfuerzo, sin pesticidas, llenas de sabor. No escatimé en esfuerzos ni en la inversión inicial, convencido de que cada euro gastado sería una inversión en calidad de vida. Qué ingenuo fui al no prever el verdadero enemigo que acechaba en la sombra, un enemigo invisible y silencioso, el coste energético. El primer invierno llegó, y con él, la dura realidad. Las temperaturas exteriores empezaron a desplomarse. -5 grados, -10. El termómetro dentro del invernadero luchaba por mantenerse por encima de la línea de peligro. Mi calefactor eléctrico, que había considerado una simple medida de apoyo, se convirtió en el corazón latente y ruidoso de la operación, funcionando prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada noche me acostaba escuchando su zumbido y me levantaba con la ansiedad de comprobar si la temperatura se había mantenido. Era una batalla constante contra el frío. Sellé cada posible rendija. Añadí burletes en las puertas, pero era como intentar vaciar el océano con un cubo. El frío se filtraba por todas partes. Empecé a notar cómo el contador de la luz giraba a una velocidad de vértigo. La alegría inicial de ver mis pequeñas plantas a salvo del hielo se fue transformando en una preocupación sorda y constante. ¿Cuánto me iba a costar mantener vivo este sueño? La realidad es que no estaba preparado para la respuesta. Y entonces llegó el golpe. El cartero dejó una carta de la compañía eléctrica. La abrí con un mal presentimiento, pero lo que vi superó mis peores pesadillas. La cifra era tan alta que tuve que leerla varias veces para asegurarme de que no había un error. No eran 100 ni 200 euros, eran miles, literalmente, miles de euros por un par de meses de electricidad. Sentí un vacío en el estómago. Todo el esfuerzo, toda la ilusión se desmoronaron en ese instante. Me sentí un completo idiota.
¿Cómo pude ser tan ciego? De repente, cada tomate que esperaba cosechar parecía tener un precio de oro. El invernadero ya no era un refugio de paz, sino un agujero negro financiero que devoraba mi dinero. La factura estaba ahí, en blanco y negro, como un certificado de mi fracaso. Era la prueba irrefutable de que mi sueño, tal y como lo había concebido, era completamente insostenible. Fue un momento de claridad brutal y muy dolorosa. El sueño se había convertido en una pesadilla económica. Con la factura en la mano, era hora de hacer un análisis forense de mi fracaso. ¿Qué salió tan terriblemente mal? El primer y más grande error fue la falta de aislamiento adecuado. El policarbonato, aunque mejor que el vidrio simple, tiene sus límites. No presté suficiente atención a las juntas entre paneles, creando innumerables puentes térmicos por donde el calor se escapaba sin piedad. El segundo error fue el sistema de calefacción. Un calefactor eléctrico por aire es terriblemente ineficiente para un espacio grande y con fugas. Calienta el aire, que sube y se enfría rápidamente, en lugar de calentar la masa térmica, como la tierra o el suelo, que retendría mejor el calor. Además, el volumen total del invernadero es enorme. Estaba intentando calentar metros y metros cúbicos de aire, cuando mis plantas apenas ocupaban una pequeña porción del espacio a nivel del suelo. Fue un desperdicio masivo de energía. Subestimé por completo las leyes de la física. Creí que bastaría con poner una fuente de calor, sin pensar en cómo retenerlo. Fue una lección carísima sobre la importancia de la planificación energética. Tras el análisis, llegó la fase de la decepción y las dudas. Me senté dentro del invernadero, ahora silencioso porque había apagado la calefacción, y sentí un frío que iba más allá de la temperatura ambiente. Era el frío del fracaso. Me sentí abrumado. Pensé en desmontarlo todo, vender la estructura, recuperar una mínima parte de la inversión y olvidarme para siempre del sueño de cultivar en invierno. Me parecía una locura seguir invirtiendo dinero en un proyecto que se había demostrado ser un pozo sin fondo. ¿Realmente valía la pena todo este estrés y este gasto por unas cuantas verduras? Durante días, evité incluso mirar hacia el invernadero. Se había convertido en un monumento a mi mala planificación. La comunidad online está llena de historias de éxito, de gente que construye cosas maravillosas, pero nadie te cuenta a menudo lo que se siente al fallar estrepitosamente. Es una sensación de soledad y de vergüenza. Estaba a punto de tirar la toalla, pero entonces, mientras navegaba sin rumbo por internet, buscando consuelo, me topé con una idea. La idea salvadora apareció casi por accidente, en un viejo foro de horticultura. Alguien hablaba del concepto de doble capa o invernadero dentro de un invernadero. La idea es simple pero genial. En lugar de calentar todo el volumen del invernadero grande, creas una segunda estructura mucho más pequeña y baja, justo encima de los cultivos. Un microclima, un túnel bajo de plástico dentro de la estructura principal. Este pequeño túnel atrapa el calor de manera mucho más eficiente. El aire caliente que genera el sol durante el día queda confinado en un espacio reducido, y por la noche la pérdida de calor es muchísimo menor. Además, el invernadero grande actúa como una primera barrera contra el viento y las temperaturas más extremas. La idea me pareció brillante. No necesitaba calentar 10 metros cúbicos de aire para mantener a salvo unas lechugas. Solo necesitaba calentar el medio metro cúbico que ocupaban. Era una forma de concentrar la energía justo donde se necesitaba. De repente, vi una luz al final del túnel. Nunca mejor dicho. La decepción empezó a transformarse en un nuevo entusiasmo. Tenía un plan, tenía una segunda oportunidad. Con una energía renovada, me puse manos a la obra. El proyecto del túnel interior era mi misión para salvar la temporada. Fui a la ferretería y compré materiales baratos y sencillos, tubos de PVC flexibles, de los que se usan para fontanería, y un rollo grande de plástico agrícola grueso y transparente. La construcción fue sorprendentemente rápida y fácil. Clavé unas varillas de acero en la tierra de las mesas de cultivo a ambos lados. Luego, simplemente, arqué los tubos de PVC y los inserté en las varillas, creando una serie de arcos sobre las camas de siembra. El último paso fue extender el plástico sobre los arcos y sujetarlo con pinzas y algunos ladrillos. En apenas una tarde, había construido un invernadero en miniatura dentro de mi invernadero gigante.
El coste fue ridículo en comparación con la estructura principal. La sensación de estar haciendo algo proactivo, de estar luchando por solucionar mi error en lugar de lamentarme, fue increíblemente terapéutica. Cada arco que montaba era un paso para alejarme del fracaso y acercarme a una solución inteligente y sostenible. Y así, llegamos al día de hoy. El túnel está montado y el desastre de la factura eléctrica es cosa del pasado. Ahora empieza lo bueno, el comienzo de la nueva temporada. La locura se desata. Ya he preparado la tierra, la he abonado y tengo mis semilleros listos para trasplantar. Este año, dentro del túnel, voy a concentrar los cultivos más exigentes para el comienzo de la primavera. Tomates de variedades tempranas, pimientos, berenjenas y un montón de lechugas y espinacas que espero cosechar en pocas semanas. La emoción ha vuelto, multiplicada por 10. Hay un sentimiento de revancha, de querer demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo bien esta vez. Estoy midiendo constantemente la temperatura dentro y fuera del túnel para ver la diferencia real. ¿Funcionará? ¿Conseguiré mantener una temperatura estable sin arruinarme? Aún no lo sé con certeza, pero el optimismo es total. Este invernadero ya no es un símbolo de fracaso, sino de resiliencia. Y estoy deseando compartir con todos ustedes, semana a semana, los resultados de este experimento. En resumen, hemos viajado desde la cima de la ilusión hasta el abismo de la decepción con una factura astronómica, para renacer con una nueva esperanza y un proyecto que nos llena de energía. El error fue caro, sí, pero la lección que he aprendido sobre planificación, aislamiento y pensamiento creativo no tiene precio. A veces, los mayores fracasos nos enseñan las lecciones más importantes. Este túnel dentro del invernadero es más que una solución técnica. Es un recordatorio de que rendirse nunca es una opción. Muchísimas gracias por acompañarme en esta historia tan personal y por quedarte hasta el final. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han tenido alguna vez un fracaso tan grande en el jardín o en algún proyecto personal? ¿Cómo lo superaron? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantará leer sus historias. Y si no quieren perderse cómo funciona este túnel y si realmente me ahorra dinero, no olviden suscribirse y darle a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.